presencia, agradecidos contigo, el saber que tú has dispuesto el corazón de cada uno de estos tus siervos, tus hijos, para venir hasta este lugar de reunión. Y gracias, Padre, porque queremos que seas tú, Señor, el que hables a nuestros corazones, sabiendo de que tu Espíritu Santo es el que tiene el control de cada uno de nosotros, de nuestras vidas. Y gracias por tu palabra que es la preeminencia, Padre. Gracias, bendito Dios, por todo lo bueno que eres. En tu mano pues nos entregamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, damos un saludo a todos, ¿no es cierto? Los hermanos que se han dispuesto, y hay unas personas nuevas, ¿no es cierto?, también aquí en esta noche. Gracias por venir, por aceptar la invitación. He estado pensando, hermanos, en este estudio, y este estudio tiene relación casi con lo que el hermano Rubén enseñó el domingo, ¿no es cierto? Él enseñaba sobre el templo y enseñaba cómo tenían en poco, ¿no es cierto?, el templo, ¿ya? Y la enseñanza de hoy tiene que ver con la presencia de Dios en el lugar de reunión. La presencia de Dios en el lugar de reunión. Y he estado pensando y viendo a través de la palabra cuánto es verdaderamente el aprecio, primeramente, que tenemos por el lugar donde nos reunimos. El aprecio que tenemos por el lugar donde nos reunimos. Y segundo, por la presencia del Señor en medio de su pueblo. Dos cosas importantes, ¿no es cierto? El aprecio que tenemos verdaderamente del lugar donde nos reunimos y el aprecio que tenemos de la presencia del Señor en medio de su pueblo. Sabemos que la iglesia, su comienzo visible empieza en los días de Pentecostés, allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, ahí empieza la iglesia del Señor, ¿no es cierto? Pero tenemos de la antigüedad, parte de la palabra, ¿no es cierto?, que podemos ver como una perspectiva de lo que sería la iglesia en estos tiempos, ¿ya? El Señor durante todo su tiempo ha tenido en cuenta la preservación de su iglesia, ¿ya? Visiblemente la vemos desde Pentecostés, pero antes no podríamos decir que existía, pero había una perspectiva de la iglesia. Y quiero que vayamos un momento al libro de Génesis, capítulo 49. Y vamos a leer el versículo 10. Dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silón, y a él se congregarán los pueblos. Vemos que aquí Jacob llama a sus 12 hijos, ¿no es cierto? Y a cada uno les va a profetizar lo que cada uno de ellos va a hacer. Y aquí vemos cómo él estaba profetizándole aquí en este versículo a Judá, ¿no es cierto? Y le dice lo que él va a hacer y lo que viene de él. Y aquí vemos, dice, hasta que venga Silón. Silón significa Cristo. Silón significa Cristo, ¿no es cierto?, en su primera venida. Vemos cómo Jacob hablaba de forma profética, guiado por el Señor, con relación a su hijo Judá, que nos anticipa el nacimiento del Mesías hasta que venga, ¿no es cierto?, Cristo, descendiente de la tribu de Judá. El Señor Jesucristo es el descendiente de la tribu de Judá. Podríamos decir que esta escritura tendría su cumplimiento en un día futuro, cuando los
un día futuro cuando los personas o los israelitas subirían a Jerusalén, ¿no es cierto? A la ciudad del gran rey. Allí es donde vamos a ver que se cumple esta escritura de Génesis 49, ¿no es cierto? Pero hoy en día en la iglesia recordamos la palabra del Señor. ¿Dónde la recordamos? En Mateo 18:20. Mateo 18:20, vamos allá a esta escritura, hermanos y hermanas. Mateo 18:20. Si un hermano lo tiene allí, por favor, puede leerlo. Y dice allí, donde dice, ¿dónde? Esto significa que hay un lugar escogido por el Señor donde su presencia es la que nos debe atraer, ¿no es cierto? ¿Dónde? Hay un lugar, ¿no es cierto? Y ese lugar es el lugar donde el Señor, la presencia del Señor está allí. Y eso es lo que nos debe atraer a nosotros. Mire, nosotros venimos a este lugar. No como lo que estaba enseñando el hermano en el domingo pasado, que una de las cosas que los maravillaba era ellos la forma del templo, ¿no es cierto? Del templo. Y nosotros aquí venimos a este lugar, 4 paredes y todo. ¿Y qué es lo que en realidad nos atrae a nosotros a este lugar? La presencia del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que apreciar en este lugar, que en medio de nosotros está la presencia del Señor. No es a cualquier lugar donde llegamos, no es a cualquier reunión donde nosotros llegamos. Llegamos donde está la presencia del Señor. Y eso debemos apreciarlo muy profundamente en nuestros corazones. ¿Ya? Eso nos tiene que llevar a pensar de que no es algo religioso lo que nosotros hacemos, ni algo rutinario, ni vamos a salir de la rutina, vámonos un rato para allá, mi hija, para que dispersemos un rato el día. No, nuestro pensamiento tiene que estar enfocado, es que allí vamos a apreciar la presencia ¿de quién? Del Señor. Del Señor. Quizás de pronto pueda que hayan cosas que no nos guste, pero no venimos a eso, hermano. Venimos a apreciar, a tener aprecio por la presencia del Señor. Un lugar donde su autoridad no está solamente reconocida, sino también recibida. La autoridad del Señor en su iglesia. Mire, yo quiero ser un poco enfático en esto. Uno puede preguntarle a cualquier hermano, ¿quién es la autoridad de la iglesia? El hermano dice, el Señor. Todos los hermanos y todos van a saber que es el Señor. ¿Ya? Pero lo único que a veces fallamos es que es una autoridad que a veces no es recibida. ¿Ya? Conocemos, sabemos que la autoridad es Él, pero a veces no es recibida. Mire, en el grado militar hay jerarquías de autoridad. El hermano bueno sabe, ¿no? Y pueda también Osorio. Y comienza desde el general hasta el coronel, el capitán, el mayor, hasta que llega el, ¿sí? Y estos grados de jerarquía son vistos y reconocidos cuando se les obedece. Cuando se les obedece. ¿Qué tal un coronel que nadie le haga caso? Solamente tiene el grado ahí, solamente, ¿no es cierto? Pero nadie le obedece, nadie le hace caso, ¿ya? Y lo vemos, es el coronel. Igual pasa, apreciados hermanos en la iglesia, reconocemos que el Señor es la autoridad de la iglesia, pero no recibimos su autoridad, no, a veces no obedecemos al Señor. ¿Ya? Esa autoridad es para recibirla. Un lugar donde los redimidos se congregan reconociendo su señorío y su preeminencia. Un lugar donde cada uno de nosotros tenemos que reconocer el señorío del Señor.
y la preeminencia de Él en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Perdón. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Dice en otra escritura, ¿no es cierto? ¿Por qué me llamás Señor, Señor? Sino que, si no hacéis. Si nosotros no estamos haciendo la obediencia del Señor, no estamos reconociendo la preeminencia de Él en nuestras vidas. Y no estamos apreciando la presencia del Señor. Tenían en poco, enseñaba el hermano, tenían en poco, menospreciaban la obra del Señor, ¿no es cierto? Pero también a veces menospreciamos la presencia del Señor. Un pueblo que se reúne bajo su autoridad es un pueblo que ha sido redimido por su sangre. Por lo tanto, debemos ser separados ¿de dónde? Del mundo. Separados del mundo. Quiero que vamos allí a Mateo, ahí mismo, 18:20. ¿Qué dice? 18:20, ya lo habíamos dicho. Porque donde hay 2 o 3 congregados, allí está la presencia de Dios. Nos hace referencia, esta porción nos hace referencia a verdades en cuanto a la iglesia local. Congregados en el nombre del Señor. Congregados en el nombre del Señor. Mire, el número mínimo es de 2 o 3, no es de 1, 2 o 3. Donde hay 2 o 3, dice allí, ¿no es cierto? Es mi nombre, ¿no es cierto? Un lugar de reunión solo puede ser levantado, ¿ya? O conforma una iglesia del Señor por el resultado del trabajo de la evangelización. Un lugar de reunión o una iglesia del Señor puede ser levantada, pero primeramente debe estar el trabajo de la evangelización. Porque se compone de hombres y mujeres que primeramente han creído en el Señor, ¿no es cierto? Hombres y mujeres que han creído en el Señor, han sido salvos, después son bautizados, pero que también desean crecer en la palabra de Dios. ¿Ya? Desean crecer, desean madurar cada día más, tener conocimiento cada día más de la palabra del Señor. No hemos sido solamente salvos para sentarnos en una silla ¿cómo es que dice el hermano? No, como vaca sagrada. No. Hemos sido salvos, dice, para crecer en la obra del Señor, para obedecer al Señor. Y esto nos lleva a pensar de que verdaderamente estamos apreciando en la iglesia la presencia del Señor, ¿no es cierto? La presencia del Señor, ¿no es cierto? Donde almas han sido salvadas. Dice allí en Primera de Timoteo, vamos un momentico, Primera de Timoteo 3:15, rápidamente. Si un hermano lo tiene, puede leer, por favor. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice allí. ¿La iglesia de quién? La iglesia de Dios. Mire, la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, porque Cristo es Dios. ¿Ya? La iglesia es del Señor. Debemos tener bien claro eso, ¿no es cierto? ¿Qué problemas tan grandes hay en algunas denominaciones, ¿no es cierto? Donde hombres se han entronado de ese lugar. ¿Ya? Donde hombres se han denominado como dueños de la iglesia del Señor. ¿Ya?
Y eso no está bien. Yo, dice, hola, ¿y vos dónde te congregas? Yo me congrego en la iglesia de Pedro ¿En la iglesia de quién? Es que es de él. Sí, él es el que manda allá. ¿Ya? Por eso yo quiero que el Señor ha puesto de que esta corta enseñanza para que nosotros estemos claros verdaderamente. Estemos claros verdaderamente de quién es la iglesia. La iglesia no pertenece a ningún hombre, a ninguna denominación. La iglesia es del Señor. Y siempre nuestro enfoque debe estar claro que la iglesia es del Señor. Por eso debemos apreciar la presencia de Él aquí. ¿Ya? Aquí no estamos para cuidarnos los unos de los otros en un sentido de nuestra santidad y nuestra vida delante del Señor. No. Estamos para guardar nuestras vidas delante del Señor, apreciados hermanos y hermanas. ¿Ya? La iglesia de Dios. La palabra iglesia significa eclesia en el griego, ¿no es cierto? Una compañía, dice, llamada o separada, fuera del mundo. Llamada o separada fuera del mundo, ¿ya? Y de pronto hay una mala interpretación con esto en algunos creyentes, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero si estamos en el mundo, ¿cómo vamos a estar separados? ¿Ya? Pero el Señor les dijo a sus discípulos, estáis en el mundo y vivís en el mundo, pero no hagamos las cosas que el mundo hace. Hay muchas cosas que el mundo hace que nosotros no debemos tomar parte de ellas, apreciados hermanos. Como hombres y mujeres que han sido separados para el Señor, para estar como iglesia del Señor, apreciando la presencia de Él en un lugar de reunión, ¿no es cierto? No debemos, hermano. Hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Tener mucho cuidado con esto, ¿no es cierto, hermano? Llamados a estar fuera del mundo. El mundo es una de las cosas que más atrae, ¿no es cierto? Lamentablemente, ¿ya? Es una de las cosas que más atrae. Pero, ¿qué dice? Quiero que vamos a ir rápidamente en 1 Corintios 6, 19. Porque somos una posesión del Señor. Somos del Señor. El que lo tenga ahí, por favor, puede leérmelo. Dice, ¿o ignoráis? Sí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Que no sois vuestros, ¿no es cierto? ¿O ignoráis? O sea que ya nosotros no somos de nosotros mismos, ¿somos de quién? De aquel que nos llamó a salir fuera, a vivir fuera del mundo. Ya vea, hermanos, como yo ya soy del Señor, yo ya no puedo ni vestirme como yo quiera, yo ya no puedo actuar como yo quiera, aún ni pensar como yo quiera, hermano, porque la palabra de Dios dice que nuestra mente debe ir a la obediencia de la mente ¿de quién? De Cristo. Ya no somos de nosotros. Yo recuerdo cuando yo era pequeño que todavía me colocaban pantalón cortico y uno ya era grande cuando le ponían pantalón largo, ¿ya? Y ya podía decir, no, es que yo ya me mando, a mí ya no me pueden, porque yo ya estoy grande, ya cumplía uno su edad donde le ponían el pantalón largo y uno podía hacer. ¿Y sabe qué es lo primero que uno hacía cuando le ponían pantalón largo? Tristemente lo digo, ¿no es cierto? Ya uno quería era fumar cigarrillo. Porque es que a mí nadie me manda, yo soy de mí, yo soy yo. Y uno oye esas expresiones de muchas personas, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ya cuando hemos venido al Señor y hemos sido separados del mundo, ¿somos de quién?
del Señor. Somos del Señor, apreciados hermanos, hermanas. Por lo tanto, no podemos vivir una vida como a nosotros nos parezca. No podemos, hermanos. No podemos vivir una vida como a nosotros nos parezca, porque somos del Señor. Es la iglesia del Señor, porque Él la ganó ¿con qué? Con su propia sangre. Dice ahí en Hechos 20:28, ¿no es cierto? Vamos a leerlo, hermano. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó diciéndole a los ancianos, a los siervos del Señor, ¿no es cierto? Diciéndoles el Señor, el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Dice, ¿no es cierto? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Y Él dice, mire, tengan cuidado, porque ustedes son la cabeza visible y lo que ustedes hagan mal, el pueblo, los demás lo van a hacer. Ahí se van a ir detrás, ¿ya? Ahí se van a ir detrás todos, ¿ya? Y mire, una de las cosas que tienen las ovejas es que ellas, el pastor nunca va atrás de ellas. El pastor siempre va delante de ellas y ellas lo siguen a él, ¿sí? Y en la manera que nosotros o los hermanos líderes responsables lleven la guía de la iglesia del Señor, así se va creciendo. Por eso es necesario que nosotros podamos tener bien claras las escrituras, ¿no es cierto? Para no ir a fallar. Esto también nos lleva a pensar cuánto la iglesia del Señor, el comportamiento de cada uno de nosotros debe ser digno del Señor. Dice allí en el versículo 15 donde habíamos leído, ¿no? Para que sepas cómo debes conducirte, el comportamiento, ¿ya? En la iglesia, en la casa del Señor, ¿ya? Mire, yo conocí una congregación por allá donde uno llegaba a la congregación y las hermanitas que venían con tacones, ellas trataban de andar empinaditas para no hacer tanta bulla. Porque cuando llegaban los hermanos de responsabilidad, ellos estaban allí orando. Y muchos hermanos llegan a la iglesia a orar. A orar. Porque ahí aprecian la presencia del Señor, ¿ya? Y eso es lo que necesitamos, por ejemplo, en el caso de nosotros, los hermanos que tienen esta responsabilidad. Cuando nos subimos aquí, hermano, ustedes no se imaginan todo lo que uno siente en el cuerpo, ¿ya? Porque es una responsabilidad muy grande. Y me hacía pensar cuando Moisés oraba, ¿no es cierto? Y que tenía que su hermano Aarón sostenerle los brazos. Aarón y Ur, algo así, ¿no es cierto? Le sostenían los brazos para que pudieran vencer, pudieran ganar. Y dice que cuando bajaban los brazos, iban desfalleciendo. Y es necesario, apreciados hermanos, que cuando lleguen aquí, nosotros necesitamos oración del pueblo del Señor. Porque el que se sube aquí a este lugar es uno flaco, espiritual, lleno de debilidades, lleno de flaqueza espiritual, hermano. Y necesitamos eso, hermano. Un día, un patrón que yo tenía me candidatizó para que yo fuera a una conferencia de empresarios. Él no podía ir, me dijo, vaya, lleve y escuche allá. Y había un recinto, un salón, muy bonito, por cierto. Y allá la única voz que se escuchaba, desde que uno entraba hasta que salía, era la voz del hombre que estaba allí hablando. Por cuanto la iglesia es del Señor, debemos conducirnos con santidad, con fidelidad,
con respeto. Es necesario, hermano, revisar cómo estamos llegando hasta este lugar donde apreciamos la presencia del Señor, hermano. No es un lugar donde nosotros vamos a venir y aquí está la camaradería. Y entonces, sí, hermano, nos podemos saludar y todas estas cosas. Pero debemos apreciarlo, hermano. Debemos tener mucho más reverencia. Dice el Señor, porque santo es el Señor. Santo es el Señor. Sabemos que cada congregación dice que tiene a Cristo, ¿no es cierto? Dice que tiene a Cristo. Que tiene a Cristo en medio de ellos. Y no somos nosotros los que tenemos que juzgar esto, ¿no es cierto? Si Cristo está o no está, pero sí nos toca asegurarnos de que Cristo está en medio de nosotros, de nuestra congregación. Sí nos toca asegurarnos y estar claros de que Cristo está en medio de nuestra congregación. ¿Ya? Quiero que podamos mirar algunas escrituras de cosas equivocadas, no de Dios, pero sí del pueblo de Dios. Creyendo que Dios estaba en medio de ellos, pero Dios no estaba ahí. Pensamos allí en el libro de Números 14. Estaba pensando allí en el libro de Números, viendo esta escritura, ¿no es cierto? El hermano que lo tenga, por favor, si puede leerlo. 14 del 40 al 44. Hasta allí. Hasta ahí déjelo allí. Mire, Moisés había hablado con el pueblo y les había dicho, porque él iba a subir al monte, ¿no es cierto?, a traer las tablas. Y por ahí derecho iba a interceder por ellos, ¿ya? Y ellos estando aquí se obstinaron, se desesperaron, ¿ya? ¿Qué hicieron en esa obstinación? ¿Qué hicieron? ¿Se hicieron qué? Se hicieron un becerro, ¿no es cierto? Se hicieron un ídolo, ¿ya? Porque Jehová no ¿qué? No estaba con ellos. No podemos pretender que el Señor va a actuar o va a obrar en la vida nuestra o en la congregación cuando hay pecado. Cuando hay pecado, no va a obrar, no va a actuar. Mire, está claro que nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros y Él no va a salir de nuestra vida, ¿no es cierto? Pero nosotros lo aplacamos allí. Podríamos decir, lo neutralizamos. ¿Ya? No hay actuación de Dios en la vida de un cristiano con el espíritu neutralizado. Como en otra porción dice, lo apaga, ¿no es cierto? Apaga, lo contrista,
Sí, hermanito, lo contrita, ya, lo pone triste allí, ya. No lo hay, hermano. ¿Ya? No está la presencia del Señor actuando. Debemos tener mucho cuidado con esto. Y también tenemos otra posición, tenemos también el ejemplo de los días de Elí. Mire, ellos iban a la batalla, podemos mirar ahí en el 1 Samuel 4:7. Ellos iban a la batalla, ¿ya? Y les pareció bien a los hijos de Elí llevar el arca, ¿ya? Vamos que aquí está el arca, ¿no es cierto? Y con la presencia de Dios vamos a acabar con estos hombres, con todo esto, con los filisteos, ¿ya? Con la presencia de Dios. Pero, ¿qué dice la escritura de los hijos de Elí? Que ellos eran, ¿qué? Unos impíos. Eran unos impíos. Que ellos hacían cosas que no deberían hacer allí, en el templo, ¿ya? Y dice que los filisteos, puede leerlo un hermano, por favor, para que tengamos 4:7. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ahí de nosotros que antes de ahora no fue así. Antes de ahora no fue así, ¿ya? Y tuvieron miedo. Y dice que ellos se embalantonaron, sacaron fuerzas donde no, ¿no? O sea, entre otras cosas dijeron, ¿qué vamos a tener miedo de ese Dios de Elí? ¿Ya? Menospreciaron también. ¿Pero por qué? Porque aquellos que llevaban el arca vivían una vida ¿de qué? De pecado, ¿cierto? Y dice que ahí no estaba Dios. ¿Estaba Dios ahí? No estaba Dios ahí. No estaba Dios ahí, no estaba allí. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a actuar. Cuando nosotros estamos en pos de adquirir algo, de tener algo, de hacer algo, ¿ya? Primeramente revisémonos para que podamos decir, esto es del Señor, ¿ya? Esto es del Señor. Es el Señor actuando. También el ejemplo de Miqueas, otra vez también, ¿no es cierto? Jehová estará con nosotros, pero Jehová no estaba ahí, ¿no es cierto? Pero tenemos el ejemplo más precioso, ¿saben dónde? En Lucas 2:44. ¿Ya? El hermano tocó ese tema el domingo también. Cuando todo el pueblo de Israel venía de Jerusalén, de adorar. Ellos venían de adorar, ¿no es cierto? Y dice que ya un día de camino se dieron cuenta que el niño no estaba con ellos. ¿Cómo? No estaba el Señor, no estaba con ellos, ¿no es cierto? Un día de camino. Estaban creídos que Él iba con ellos, pero no estaba en la compañía. Y mire, apreciados hermanos, apreciada iglesia, es fácil suponer que Dios está en medio con nosotros, pero debemos estar ¿qué? Seguros. Debemos estar seguros. ¿Ya? Debemos estar seguros, debemos estar claros. La vida cristiana no es una vida de cosas a medias. La vida cristiana es una vida de fe, y la fe es seguridad, de certeza. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es de seguridad. No es por si de pronto, hagámoslo por si de pronto o actuemos por si de pronto. No, debemos estar seguros, debemos estar claros. ¿Ya? ¿Por qué hay tantos creyentes en el mundo que andan por ahí rodando? Porque nunca tuvieron la certeza, la seguridad de su salvación. Nunca. ¿Ya? Y nosotros debemos estar claros, seguros de lo que nosotros tenemos, pase lo que pase.
¿Ya? Dice que si un justo se cae 7 veces lo levantará el Señor. Pero si el impío se cae, ¿quién lo levantará? Un creyente verdadero, el Señor siempre va a estar allí, ¿no es cierto? Allí con Él. Debemos tener claro, hermano, una diferencia. Una cosa es la presencia del Señor en la congregación. Y de eso era que hemos venido refiriendo desde que empezamos el tema, ¿no es cierto? La presencia del Señor en la congregación. Y otra es la presencia de Dios en nuestras vidas personales. ¿Ya? ¿Y por qué quise de pronto hacer esta aclaración, apreciados hermanos? Porque es que no solamente estando aquí adentro, venimos y nos llenamos de la presencia del Señor y tan rico, ¿no es cierto? Sería bueno que nos quedáramos aquí todo el tiempo, ¿no es cierto? Pero no es así, ¿ya? No es así. Un día vamos a estar en la presencia de Él donde nunca más nos vamos a apartar de Él, ¿ya? Y después de esa puerta que salgamos de ahí para allá, comienza a vivir la presencia de Dios personalmente. Ahora mi pregunta es, ¿debe haber algún cambio en nuestras condiciones de vida como cristianos? No, hermanos. Allá tengo que ponerme otros atuendos, tengo que ponerme otra ropa, tengo que actuar, tengo que hablar de otra manera. No, hermanos. La misma cosa. La misma cosa. Debo apreciar la presencia del Señor en la congregación, el lugar donde Él estableció su nombre. ¿Ya? El Señor estableció su nombre aquí hace como ¿cuántos años, hermano Luis? Como, ¿ah? Desde el 86. Oiga, mucho tiempo, ¿no es cierto? Qué bueno. Y se ha sostenido el nombre del Señor. ¿Ya? Y cada día debemos apreciar la presencia de Él aquí en este lugar. Mejorarlo también, porque eso también tiene que ver con la presencia del Señor, ¿no es cierto? ¿Ya? No es un lugar donde nosotros venimos a sentirnos agradables o que nos hagan agradar, no. Es un lugar donde venimos a disfrutar la presencia del Señor, hablando de Él a nuestras vidas. Hablando de nuestras vidas, hacer que la palabra mueva nuestros sentimientos, mueva nuestra condición espiritual, porque es que cuando nosotros somos del Señor ya tenemos una condición de que vivimos una vida espiritual y una vida carnal, pero dice que si nosotros estamos alimentando más la vida espiritual, ¿somos qué? Espirituales. Pero si estamos viviendo para la carne, vivimos para la carne, entonces de nada sirve. De nada sirve. Es importante, tenemos que saber esto, hermano. El Señor nos tiene que ayudar a todos nosotros, hermanos, porque no es una obediencia parcial, es una obediencia total, dentro y fuera. Es una obediencia total, dentro y fuera. No podemos nosotros obedecer a media las cosas del Señor. Porque Él dice en Mateo 38:20, donde Él habla de la presencia de Él en nuestras vidas, como una promesa. Y nos la da como una promesa, hermanos. ¿Quién lo puede leer ahí, hermanitos? Sí, 28:20, hermano.
creo que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. amén. La presencia del Señor como una promesa, ¿en qué? En nuestras vidas personales, ¿no es cierto? O sea que esa promesa tiene que ver que después que nosotros apreciamos la presencia del Señor, la gloria del Señor aquí en este lugar, afuera sigue. No tenemos por qué desordenarnos afuera. No, hermanos, no podemos hacer eso, hermanos. Tenemos que rectificar todo eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Un hombre que iba conmigo al culto, él decía que era creyente, ¿no es cierto? Y yo trabajaba con él en su empresa. Y entonces él comenzaba a atender a un cliente y yo lo veía en una condición. Entonces cuando el cliente, hermano, tenga cuidado, ¿cómo está actuando? No, en las cosas del Señor, en mi negocio no meta al Señor. En el negocio no meta al Señor, me decía así. No, hermano, en mi negocio no meta al Señor. ¿Cómo? Estamos graves. El Señor debe estar en todo en nuestras vidas, hasta en lo mínimo que pronto podamos imaginarnos. ¿Ya? Es necesario que el Señor esté allí porque la presencia de Él es la que verdaderamente tiene el valor en nuestras vidas. La presencia del Señor es la que tiene el valor en nuestras vidas. De lo contrario, seguiríamos siendo como cualquier persona en el mundo normal. ¿Ya? Son los únicos seres en este mundo que tienen una condición diferente a todas las personas del mundo. ¿Ya? Nos llaman locos a veces. Nos llaman poco de cosas, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque debemos actuar de una manera diferente, porque el Señor mora en nuestras vidas. Y también dice ahí en Hebreo, ¿no es cierto? Hebreo 13:5. Hebreos, ya se me está acabando el tiempo, ya también yo estoy acabando. Tranquilo, hermanitos, 13:5. ¿Qué dice allí? 13:5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé, ¿ni qué? Ni te dejaré. Sean nuestras costumbres sin avaricia. ¿Ya? Una promesa de que el Señor está con nosotros, aún en medio de aquellas necesidades, en medio de aquellas dificultades que se presentan en nuestras vidas, apreciados hermanos, ¿ya? No, yo allá que voy a ponerme a pedirle a los hermanos así, eso no le ayudan a nadie. No, hermano, es que no se trata de eso, se trata de confiar en el Señor, hermanos, ¿ya? No se trata de ir a buscar solución donde no la tenemos o podamos que la tengamos, pero vamos a tener consecuencias que enlutan la presencia del Señor en mi vida. Mire, les voy a confesar algo, hermanos, con mucho dolor. He estado tentado a que en Cerrito, si no hay país, mil gotagotas es mucho. ¿Ya? Eso por todos lados está el gota a gota, hermano, ¿ya? Y he estado tentado, pero gracias al Señor no lo he hecho, ¿ya? No lo he hecho, hermano, ¿ya? He clamado a mi Señor y mi Señor me ha ayudado, hermano. Y siempre lo hará, porque esa es la promesa de Él, ¿ya? Y es su presencia en medio de nosotros la que nos hace vivir confiados en Él. ¿No es cierto, hermanos? Es su presencia la que nos hace estar confiados en Él. Pero también quiero, para aquellos que aún no tienen la presencia del Señor en sus vidas, ¿no es cierto? Aquellas personas que aún no han aceptado al Señor, pero que se acercan con un corazón sincero delante de Él, ¿no es cierto?
pueden tener la presencia del Señor. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 3:20. Si alguno está esta noche aquí en este lugar y todavía no goza de la presencia del Señor en su vida, hoy es el día que puede hacer que el Señor venga a morar en su vida. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice. Y si alguno, no hablando de los creyentes, hablando de uno que no tiene a Cristo, de uno que todavía no ha gustado de esta salvación, pero que quiere, ¿no es cierto? Ya. La invitación esta noche es para que usted pueda aceptar al Señor y pueda tener este privilegio de esta promesa tan preciosa, ¿no es cierto? No andamos solos en este mundo, hermanos. Tenemos la presencia de Dios morando en nosotros, hermanos. Tenemos testimonio de hermanos de cosas que han pasado en la vida de ellos y ahí están. Mire, tuvimos un testimonio en estos días del hermano Jorge, ¿no es cierto? Que su camioneta cayó como a ¿cuántos metros por allá? ¿Quién lo guardó? ¿Quién lo libró? El Señor, hermano. Al hermano Rubén le salieron unos tipos y lo atracaron. Ya. Lo atracaron con pistolas y todo y le quitaron la plata. Por lo regular la mayoría de esa gente va es con toda. El ladrón vino fue a matar, a hurtar, dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Ya. Y vas con un arma que mata. No va con un ramo de flores. Pásame la plática, no. Ya. Ya. ¿Quién lo guardó? El Señor. ¿De cuánto nos guardó el Señor hoy en este día, apreciados hermanos y amigos? ¿Por qué? Porque apreciamos la presencia de Él en nuestras vidas, porque tenemos claro que la presencia del Señor está conmigo. ¿Con quién está ahí? Aquí estoy con el Señor, ¿ya? Estoy en mi casa, literalmente estoy solo, ¿no es cierto? Pero no estoy solo, estoy con el Señor, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Con quién está? ¿Con quién anda? Ando con mi Señor. ¿Ya? Ando con mi Señor. Vivimos con el Señor. Vamos a ponernos de pie, apreciados hermanos. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, venimos una vez más delante de tu presencia, agradecidos contigo, porque un día tú aprovisionaste un lugar de reunión, donde la presencia, la preeminencia de nuestro amado Señor está en medio de nosotros. Pedimos perdón, Padre, si en algún tiempo no hemos apreciado esta presencia tuya. Queremos de hoy en adelante apreciarla más. Queremos ser obedientes a ti y a tu palabra, Señor. Y creemos que no solamente la presencia suya está en este lugar, sino que está en nuestras vidas, en todo lugar, como promesa tuya, Señor. Y estamos muy agradecidos. Creemos que tú estás con nosotros. Gracias, Padre. Gracias por este momento, porque tú eres el que lo has provisto y tú nos has ayudado. Esperando que tu palabra sea la que nos ayude y la que nos siga guiando en el conocimiento de poder crecer en ti. Y que hoy, si hay una persona aquí que no tiene esta presencia de Dios en su vida, acepte a Jesús como su Salvador. Y Él morará con Él, entraré a Él, dice, y moraré con Él. Gracias, Padre, llévanos con todo bien a nuestro lugar de vivienda, y que al apartarnos de este lugar, sea solamente de este lugar, mas no de tu presencia, bendito Dios. En tus manos pues nos encomendamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanos, que el Señor les lleve con bien y fiel cuidado.